Buenas tardes. Seguimos repasando el Renacimiento en la literatura española. Y ahora, poesía religiosa, mística y estética. Comencemos por definir ambos términos. La mística es la doctrina religiosa que sostiene la posibilidad de la unión directa con Dios mediante la oración y el retiro. Y la estética es aquella doctrina que persigue la perfección espiritual y la unión con Dios mediante la mortificación. El primero de los poetas religiosos que vamos a ver es Fray Luis de León, que vivió de 1527 a 1591. Veamos una breve reseña de su biografía. Fray Luis de León fue catedrático en la Universidad de Salamanca y pasó más de 4 años en la cárcel por traducir al castellano textos sagrados, ya que por aquel entonces solo estaba permitido leer textos religiosos en latín. Su vida turbulenta explica sus deseos de paz y serenidad. En cuanto a su obra, tiene obra en prosa y en verso. De la obra en prosa podemos destacar las siguientes composiciones. De los nombres de Cristo, que es un diálogo en el que tres personajes conversan sobre los distintos nombres que da la Biblia a Cristo. La perfecta casada, es un tratado que expone su concepto de la esposa ideal. Y por último, traducciones del propio Fray Luis de León de la Biblia, por las cuales, por cierto, fue encarcelado. En cuanto a su obra en verso, cabe destacar que no fue publicada en vida, y es una obra breve, de menos de 40 poemas. El género de sus poemas es en su mayor parte oda, y uno de los tópicos más utilizados por Fray Luis de León es el Beatus Ille, el tópico del dichoso aquel, de la persona que se retira a una vida relajada en el campo o en un monasterio. Este tópico está tomado del poeta latino Horacio. En cuanto a la forma, cabe destacar que una de las estrofas principales de Fray Luis de León es la lira, una combinación de endecasílabos y heptasílabos. Bien, veamos ahora un ejemplo del tópico del Beatus Ille por parte de Fray Luis de León a través de la Oda a la vida retirada. Leamos los primeros versos. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han sido los pocos sabios, por donde han ido, perdón, los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el estado, ni el dorado techo se admira fabricado del sabio moro en jaspe sustentado. Aquí podemos ver, evidentemente, a una persona que huye de la ciudad, que huye de la gran urbe y que rechaza el lujo del jaspe y los grandes edificios, y los techos dorados, y las joyas y los fastos, para entregarse a una vida de tranquilidad y oración en el campo o retirada en un monasterio. Este es el concepto del Beatus Ille, representado, por supuesto, en la literatura renacentista española y específicamente en la poesía religiosa, ascética. Bien, ahora vamos a ver a otro de los poetas religiosos más importantes del Renacimiento español, que es San Juan de la Cruz, que vivió de 1542 a 1591. Vida de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz formó parte de la Orden de los Carmelitas Descalzos, quienes buscaban acercarse a un cristianismo primitivo alejado de los bienes terrenales. Veamos aquí un pequeño fragmento que ilustra ese cristianismo primitivo. Aquellos miserables que, estando tan enamorados de sus bienes, los tiene tan por su Dios, que no dudan en sacrificarle sus vidas cuando ven que este su Dios recibe alguna mengua temporal, desesperándose y dándose ellos la muerte, mostrando ellos mismos por sus manos el desdichado galardón que tal Dios se consigue, y a los que no persigue hasta este último daño la muerte, los hace morir viviendo en penas de solicitud y otras muchas miserias, no dejando entrar la alegría en su corazón. Bien, este cristianismo primitivo alejado de los bienes terrenales, como podéis ver, se parece también un poco a los preceptos del budismo, que nos explican que la felicidad está precisamente en la ausencia del deseo, es decir, en la ausencia de poseer bienes materiales. Y al carecer de ellos, precisamente es cuando encontramos la iluminación, la tranquilidad y así la felicidad. San Juan de la Cruz comparte con Fray Luis de León el orgullo de haber sufrido prisión también. Veamos ahora su obra. Empecemos por el Cántico Espiritual. Este es un poema de 40 liras que, siguiendo el cantar de los cantares bíblico, representa un diálogo entre el amado y la amada. La esposa, que representa el alma, es una pastora que busca desesperadamente al esposo, que representa a Jesús, a través de montes y montes en una naturaleza idealizada. Bien, volvemos a tópicos del Renacimiento.
la naturaleza idealizada, y el, el tópico de la amada desdichada, de la queja amorosa. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Esto claramente también nos recuerda a las églogas de Garcilaso de la Vega, estudiadas anteriormente. Sigamos con otras obras de, de San Juan de la Cruz. Perdón. La siguiente es La noche oscura de la luna, una composición de 8 liras en las que la amada, tras salir disfrazada de su casa por la noche, se une plenamente al amado. Bien, este poema de San Juan de la Cruz tiene tonos abiertamente amorosos y cuasi eróticos, podríamos decir, con lo cual podemos concluir que no toda la poesía religiosa, ascética y mística necesariamente plasma un tema puramente religioso y relacionado con Dios. También hay temas evidentemente más carnales. La última obra que queremos destacar de San Juan de la Cruz es La llama de amor viva, donde se exponen sensaciones amorosas que expresa la amada en la unión misma. De nuevo, una historia, un tema de amor carnal. Sigamos. Pasemos ahora a la narrativa renacentista española. Podemos destacar primero la novela idealista, representada en 4 subgéneros. En primer lugar, la novela de caballerías. Este tipo de novelas sitúan la acción en la Edad Media y su protagonista es un caballero que representa el modelo del héroe épico, ejemplar guerrero, fiel enamorado y aventurero idealista. Son las lecturas preferidas de la corte y entre ellas destaca El Amadís de Gaula, un libro que es muy conocido, entre otras cosas, por ser la lectura preferida de Don Quijote de la Mancha. Por otro lado, está la novela pastoril. Este tipo de novela narra historias amorosas entre pastores en un ambiente bucólico. Destaca en este género los 7 libros de Diana, de Jorge de Montemayor. Por otro lado, tenemos la novela bizantina, que cuenta aventuras protagonizadas por una pareja de enamorados de altísimo linaje, y combina las aventuras con innumerables peripecias, viajes, raptos, naufragios, separaciones y encuentros fortuitos, todo ello con un final feliz. Destaca aquí Selva de Aventuras de Jerónimo Contreras. Y por último, tenemos la novela morisca, que desarrolla la acción en un idealizado mundo musulmán. El protagonista es un joven moro valiente y galante, tipo que ya había aparecido en los romances históricos. Destaca en este tipo de novelas el abencerraje. Bien, esto entonces es la novela idealista del Renacimiento español. Por otro lado, tenemos la novela realista, cuyo máximo exponente es el Lazarillo de Tormes. Bien, ¿por qué el Lazarillo de Tormes es una novela de central importancia en el Renacimiento español? Pues porque con esta novela se introdujo un nuevo tipo de relato, la novela picaresca en la literatura española, que representa el inicio de la corriente realista y crítica de la novela del siglo XVI en toda Europa, no solo en España. Es característico de toda la novela moderna que los personajes se vayan haciendo y modificando a la par que las circunstancias de su vida. Así no son seres inmutables, sino seres vivos, seres que evolucionan. Pues bien, este es un rasgo ya presente en el Lazarillo, cuyo protagonista va cambiando desde el principio al fin de la obra. Publicación y autoría. Esta obra apareció por primera vez en 1554, pero no sabemos a ciencia cierta la fecha de su composición. Se estima, hay hipótesis que estiman que se escribió entre 1529 y 1532, pero no se puede dar a día de hoy una confirmación oficial. De hecho, más problemática es aún la autoría del libro. Se publicó como anónimo y posteriormente ha sido atribuido a varios autores. En estudios recientes, la catedrática Ros Navarro Durán, en un estudio de 2002, ha defendido la autoría de Juan de Valdés y Mercedes Agulló, en otro estudio de 2010, defiende la autoría de Diego Hurtado de Mendoza. Pero a día de hoy, la autoría oficial del Lazarillo de Tormes sigue siendo anónima, es decir, que no se conoce ciencia cierta su autor. ¿Cuál es el argumento del Lazarillo de Tormes? Bueno, esta obra cuenta las peripecias de Lázaro de Tormes, un criado de muchos amos, y está narrada en forma de epístola autobiográfica, pues se trata de una extensa carta dirigida a un destinatario al que se alude como, esto aquí hay que separarlo, a un destinatario al que se alude como vuestra merced, que previamente le ha solicitado que le relate el caso. El caso no es otro que los rumores que corren sobre la infidelidad de la mujer de Lázaro con su protector, el arcipreste de San Salvador.
Pero Lázaro no se limita a contar el caso, sino que para justificarlo cuenta toda su vida desde que era un niño y explica las ingeniosas tretas que ideaba para sobrevivir. La estructura del Lazarillo consta de un prólogo y 7 tratados, muy desiguales en su longitud. Los tratados más importantes realmente son los 3 primeros. En el prólogo, Lazarillo de Tormes lo que hace realmente es justificar la obra. Pero lo que más nos interesa, la chicha de la historia, está en los 3 tratados primeros. En el tratado 1, Lázaro cuenta cómo siendo muy joven encarcelaron a su padre por ladrón y cómo su madre lo entregó a un ciego para que le sirviera. El ciego es un hombre astuto y cruel, que le hace darse cuenta de que está solo y que debe ingeniárselas para sobrevivir. La soledad, el hambre y el desamparo se hacen patentes y Lázaro va evolucionando a partir de las duras lecciones que recibe del ciego. Aquí tenemos ilustraciones de Lázaro con el ciego, en muchas obras pictóricas y en portadas de diferentes ediciones de la historia del Lazarillo. Bien, en cuanto al Tratado 2, Lázaro pasa a trabajar con el clérigo de Marqueda, un hombre que es cruel y avaro. En esta parte se intensifica la temática del hambre en el libro. Y en el Tratado 3, el tema del hambre pasa a su mayor expresión, ya que el protagonista pasa a servicio de un escudero que es pobrísimo, cuyo sentido del honor le impide trabajar. Como podemos ver, el Lazarillo de Tormes hace un recorrido por los diferentes estamentos de la sociedad de su época. A partir de este punto, del Tratado 3, se rompe el ritmo narrativo por la brevedad de sus tratados y Lázaro empieza a mejorar su nivel de vida junto a amos como el fraile de la Merced, el buldero, el maestro de pintar panderos, el aguador o el arcipreste de San Salvador. En los temas de esta obra incluyen crítica social. Se trata de una obra llena de burla y humorismo, pero también de crítica social y, por supuesto, religiosa. Los temas principales de la novela son, como he dicho anteriormente, el hambre, una sociedad en la que abundaban los miserables, los desheredados, los menesterosos, que son personas desoficiadas que aunque fueran pobres se negaban a trabajar en algunos casos porque no querían perder su honra, que es el tema que trata el siguiente punto. Se critica el concepto externo de honra basado en la pura apariencia. Hay gente pobrísima que se renuncia a trabajar por guardar esa honra. También hay crítica religiosa, crítica al clero y a su falsa religiosidad. Un ejemplo claro es el clérigo de Marqueda, el fraile de la Merced, el buldero y por último el arcipreste de San Salvador. Se critica también el engaño y la soledad. El protagonista es un antihéroe, tanto por su origen social como por el mundo en el que se mueve. Esta es una novela de aprendizaje en el que el protagonista va evolucionando desde su inocencia infantil a la moralidad y el materialismo de su vida adulta. Eso es lo más importante. Lázaro de niño aprende a mendigar y a robar por necesidad, pero es capaz de sentir piedad y compasión y distingue el bien del mal. Así observamos un abismo moral entre el niño y el adulto que escribe y acepta ser engañado por su mujer para mantener su posición social. El estilo de la obra es natural y sencillo, y a veces coloquial, lo cual resulta un rasgo realista que añade verosimilitud a la novela. Con esta novela se inicia el realismo en la literatura española, y se trata de un estilo llano, en ocasiones lleno de giros y refranes populares. Además, abunda la ironía. Bien, pues con esto terminamos hablando de las obras más representativas de la novela picaresca española. Aparte del Lazarillo de Tormes, podemos destacar La vida del pícaro Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, La pícara Justina de Francisco López de Úbeda, primera mujer pícara en la literatura española, y por último, un clásico de la literatura española, otro clásico, incluido con los anteriores, que es El Buscón de Francisco de Quevedo. Con esto terminamos la presentación. Espero que os haya gustado. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.